Vamos a continuar con el tema de conceptos generales de economía que ayer habíamos visto hasta factores de producción. Costo de oportunidad, factores de producción. Entonces ahora empezamos desde sectores de la producción. Bien. Respecto de los sectores de la producción, así como hemos clasificado los factores y los habíamos definido, el proceso de producción como aquel proceso en el que yo coloco factores a trabajar, por ejemplo, un factor primario, tierra, eh, por ejemplo, la agricultura. La agricultura es un factor primario. Tengo tierra, coloco la tierra a producir, es decir, voy llevando actividades a través de las cuales del trabajo humano, ya sea intelectual o ya sea físico, porque siempre tiene un mayor componente de alguno de los dos, pero siempre están los dos aspectos del trabajo humano, tanto el intelectual como el físico. De esa forma voy agregando valor y voy logrando una cadena a través de la cual se va agregando valor y se va generando distintos bienes o servicios que van a satisfacer alguna necesidad. Bien. De esta definición surge una clasificación de los distintos sectores de producción. Vamos a ver, por ejemplo, el sector primario, que abarca la materia prima, combustible, alimentos, agricultura, es decir, es la primera cadena en esta suerte de cadenas de actividades humanas con los distintos recursos, capital, tierra, a través de los cuales vamos generando valor. Bien, en este sector primario tenemos, por ejemplo, la producción animal y vegetal, utilizando el recurso, digamos, la agricultura, por ejemplo, o la ganadería, que son las actividades propias del sector primario de la producción. Partimos del recurso tierra, del factor tierra. En el secundario vamos a tener en esta cadena un paso más adelante. Es decir, vamos a ir generando algún tipo de transformación en esa materia prima que hemos extraído generalmente de la naturaleza y vamos a tener productos como la industria farmacéutica, la industria metalúrgica, textil, calzado, bueno, gráfica. Si ya estamos en una cadena en la que nuestra producción de bienes y servicios, desde lo que ha tomado de la naturaleza, esa primera actividad extractiva, ha generado una suerte de cambios que ya tenemos en el nivel de sector de la producción secundario este tipo de bienes. Llamemos siderurgia, metalurgia, madera, etc. La construcción también es parte del sector de producción secundario. Y acá cuando hablamos de construcción, hablamos de la actividad constructiva, puede ser pública o privada, no importa ese aspecto. Lo que nos importa es que esta actividad está generando toda una cadena de valor. Y otros que podemos considerar también incluidos en el sector secundario es la energía. Recuerden que tenemos distintas formas de generación de energía. Quizás la más fácil de ver es, por ejemplo, la generación de energía eólica o energía solar. Tenemos energía hidráulica, bien. Pero no importa cuál de los métodos que estemos observando, vamos a estar en un nivel secundario. En el nivel terciario, vamos a encontrar en general los servicios. Vamos a ver que lo que producimos en el nivel terciario es más bien un intangible. Entonces tenemos todo lo que es la intermediación financiera, el transporte, las comunicaciones, esto que estamos usando nosotros en este momento,
servicio público como la salud, la educación, también está en este nivel la recreación y aspectos culturales, el turismo, que es una industria muy importante, lo vamos a ver como en el sector externo el turismo genera divisas y movimientos de intercambio entre países, etcétera. Básicamente, nivel primario del sector de la producción primario, actividades extractivas de los recursos desde la naturaleza. En el secundario ya tenemos una transformación más importante de esos recursos, y en el terciario hablamos del sector de los servicios. Acá tenemos algunos ejemplos, bien, donde tenemos distintos tipos de actividades y cómo vamos extrayendo de la naturaleza, se transporta, se genera una primera etapa de, digamos, de cambio en el sector secundario. Acá tenemos sector primario, estos dos, el transporte. Acá tenemos sector secundario, cuando ya elaboramos algún bien, pero que es tangible, y acá tenemos el sector terciario a través de los servicios, un intangible. Este punto de frontera de posibilidades de la producción es un concepto muy importante que manejamos en economía y que acá lo estamos aplicando desde el punto de vista del productor, pero que nos va a indicar que con nuestros recursos y con las combinaciones que podemos hacer de ellos, podemos generar distintos bienes, pero con ciertas limitaciones. Es un modelo de estudio. Por lo tanto, vamos a analizar desde una manera simplificada, vamos a partir de la base que tenemos dos tipos de recursos que son los que vamos a entrelazar para producir un tipo de bien determinado. Entonces, la frontera de posibilidades de la producción es un modelo económico. Recuerden que los modelos son simplificaciones de la realidad que los utilizamos para poder entender la realidad. ¿Y qué es lo que nos explica la frontera de posibilidades de la producción? Nos explica cómo reasignar recursos, suponiendo que la economía genera solo dos productos, un bien X y un bien Y. O también podemos encontrar en la bibliografía como bienes de capital y bienes de consumo. Bienes de consumo son todos aquellos que nosotros vamos a utilizar para satisfacer alguna necesidad. Bienes de capital son aquellos que los vamos a utilizar para producir otros bienes y servicios, y lo vamos a invertir en algunos de los segmentos de la economía para participar de estos procesos productivos y generar mayores ingresos. La frontera de posibilidades de la producción nos da información respecto de la máxima cantidad de bienes y servicios que podemos elaborar o producir con nuestros factores: tierra, trabajo, capital, conocimiento. ¿Cómo vamos a entrelazar estos factores? Y ¿cuál es la máxima cantidad que podemos producir? Lo que nos va a indicar cuál es el punto en el que estamos siendo eficientes en la producción utilizando los recursos con los que contamos. Y acá tenemos algunos ejemplos. Generalmente nosotros decimos la curva de frontera de posibilidades de la producción. En realidad puede tener distintas formas. Por ejemplo, acá tenemos un factor productivo 1, un factor productivo 2. Acá tenemos X e Y. ¿Bien? Tenemos una frontera de posibilidades de producción 1 con determinada cantidad de recursos. Digamos que por cada unidad del factor productivo Y, supongamos que fuera tierra, por cada unidad del factor productivo Y, que supongamos que fuera trabajo, o viceversa, que vamos sumando, vamos a tener un máximo de producción en los puntos que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de la producción. Por ejemplo, en el estado 1.
Quiere decir que nosotros, si nos encontramos en un punto por debajo de la frontera, podemos producir esta cantidad de bienes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que no estamos siendo eficientes con nuestros recursos, porque hay muchos recursos que podríamos estar utilizando y no lo estamos utilizando. ¿En qué punto somos eficientes? En el punto que se encuentra sobre la frontera de posibilidades de producción. Y un punto que se encuentra por afuera de la frontera no sería posible, porque no tenemos recursos para llegar a ese punto. Ahora, si nosotros hacemos algún tipo de inversión, pedimos un préstamo, nos ganamos la lotería, nos ofrecieron, hemos tenido una herencia, recibimos una donación y hoy tenemos un mayor capital, en ese caso podemos ampliar hasta la frontera posibilidad de producción 2, que ustedes la ven marcada en verde. Podemos ampliar nuestra frontera de posibilidad de la producción y ahora sí vamos a poder elaborar o realizar esta cantidad de bienes que se encuentran por encima de la primera frontera, pero por debajo de la segunda. Y nuestro punto de eficiencia va a encontrarse nuevamente en la nueva curva de frontera de posibilidad de la producción. No todas las curvas de frontera de posibilidades tienen la misma forma. Acá vamos a ver, y lo vamos a ver en próxima diapositiva, pero por ejemplo acá tenemos el caso de que tenemos una curva en rojo, la situación 1, y en la situación 2 nosotros hemos modificado la cantidad de uno de los factores productivos. Acá estamos modificando ambos, ¿ven? Entonces se expande la curva de frontera. Acá mantenemos constante el punto máximo acá del factor productivo Y, pero aumentamos la cantidad del factor productivo X. Entonces vamos a ver que esa expansión es diferente y en esta es la opuesta. O sea, podemos de alguna manera modificarla, sí, para lo cual necesitamos recursos que podrán ser de ambos factores o de uno de ellos. En esta simplificación de ver solo dos factores. Veamos la siguiente. Acá tenemos un ejemplo numérico. Tenemos, por ejemplo, la economía de un país tiene que decidir entre dedicar sus recursos a la producción de medicamentos o de carne. Las opciones entre las que tiene que elegir son las que aparecen en el cuadro. Una opción A puede producir 15 unidades de carne y nada de medicamentos. En el otro extremo, F no produce carne, pero produce el máximo de medicamentos, que en este caso son 5 unidades. Aquí son 15 unidades de carne, lo máximo, 5 unidades de medicamentos, lo máximo. Y en el entremedio de ambas opciones extremas, tenemos, por ejemplo, la opción B puede producir 14 unidades de carne y una de medicamentos. Es decir, deja una unidad de carne de producir para producir una unidad de medicamentos. Esto es lo que ustedes estudiaron como costo de oportunidad. El costo de oportunidad para esta economía de este país, del ejemplo, el costo de oportunidad entre producir carne y medicamentos es que para producir una unidad de medicamentos, el costo de oportunidad es el de una unidad de carnes, lo que deja de producir. Bien. Para 2 unidades de medicamentos, deja de producir 2 unidades de carne, entonces tenemos el punto C y el punto D. ¿Cómo representamos este cuadro en forma gráfica? Acá tenemos representado gráficamente nuestra frontera de posibilidades de la producción, medicamentos, carne. Entonces tenemos cada uno de los puntos graficados. Entonces vemos que los puntos que están sobre la curva son asignaciones de recursos eficientes. Es decir, es lo máximo que yo puedo producir con los recursos que tengo de cada uno de estos bienes, carne o medicamentos. Con la cantidad de recursos que tenga humanos, que tenga
de capital o de instalaciones, herramientas, instrumentales, etcétera, la tecnología y el conocimiento con el que cuento, esta es mi frontera de posibilidades de producción. Por supuesto, si contara con mayor tecnología, si contara con mayor conocimiento, si aumentara mi capital, esta frontera de posibilidades de la producción va a cambiar. Acá pregunta, si existieran puntos dentro de la frontera que indicarían cualquier punto, por ejemplo, 10 y 0,5, 10 unidades de carne y media unidad de medicamentos, ¿es un punto posible? Sí. ¿Es un punto eficiente? No, porque estoy dejando recursos de utilizar. Podría preparar, podría con para 10 unidades de carne, todavía puedo preparar 2 unidades y media, un poco más, de medicamentos. Y entonces estaría en este punto sobre la frontera donde sí hay eficiencia. ¿Qué ocurre con los puntos de fuera de la frontera? No son posibles, porque no tengo los recursos para ese nivel de producción. Acá tenemos el mismo ejemplo. ¿Es posible producir el punto rojo debajo de la frontera? Sí. Pero desperdiciamos recursos, no estamos siendo eficientes. ¿Es posible producir este punto rojo por encima de la frontera? No, porque no tengo recursos. Ahora, si aumento mis recursos y bueno, expando mi frontera, acá tenemos una nueva frontera de posibilidades de la producción, y entonces sí, puedo alcanzarlo. Esto puede deberse a mejoras tecnológicas, mayor capital, más trabajadores, nuevos recursos naturales. Acá tenemos distintas curvas de frontera de la producción, distintas formas de fronteras de la producción. Por ejemplo, puede ser cóncava, puede ser lineal o puede ser convexa. Depende, esto se relaciona directamente con el costo de oportunidad. Nosotros ya definimos el costo de oportunidad como aquello que dejamos de producir para producir una unidad de otra cosa. Entonces, cuando la frontera de posibilidades de la producción tiene una forma cóncava, nos indica que el costo de oportunidad es creciente. Si la frontera de posibilidades de la producción tiene una forma convexa, nos indica que el costo de oportunidad es decreciente. Pero si las dos, digamos, el costo de oportunidad fuera una constante, la forma de nuestra frontera de posibilidades de la producción sería el de una recta. Bien, yo creo que más adelante hay un video muy interesante sobre costo de oportunidad y vamos a volver a estos temas. Otro modelo de estudiar y que nosotros utilizamos como base cuando desarrollamos muchos temas, por ejemplo, cuando hablamos de mercado, cuando hablamos de oferta, de demanda, nos gusta siempre ir a este modelo porque es muy práctico para entender los conceptos de la economía. Y es el del circuito económico simple. Este modelo, como ven, si se llama simple es porque hay un modelo complejo, porque en realidad el circuito de la economía es complejo. Por ejemplo, acá, y estos son parte de las limitaciones de este circuito económico simple, no estamos considerando el sector gobierno. El sector gobierno implica, por ejemplo, pagar impuestos, recibir transferencias, recibir subsidios, ¿bien? Porque hay tanto pagar como recibir. Entonces, no estamos considerando el sector gobierno. No estamos considerando tampoco el sector financiero, porque hay decisiones, tanto empresariales como de las familias, en los que uno puede decidir colocar recursos en el sector financiero o pedir préstamos al sector financiero. No estamos considerando el sector financiero. Tampoco estamos considerando el sector externo, es decir, no tenemos un intercambio con otras unidades económicas, no hablemos ni siquiera de países o regiones. Hablamos de un circuito económico cerrado, una economía cerrada que no tiene ningún tipo de intercambio, donde solamente tenemos dos actores,
Las empresas o productores, a ver si tenemos, bueno, opciones de puntero. Las empresas o productores y las familias o consumidores o los hogares. Tenemos dos actores en el circuito 5. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con estos actores? Las familias, que son consumidores, pero además son los dueños, los propietarios de los recursos. El recurso trabajo, por ejemplo. También pueden ser propietarios de la tierra o pueden ser propietarios del capital. Las familias colocan sus factores de la producción, tierra, trabajo, capital, acá sigamos la línea roja, en un mercado de factores de la producción, donde las empresas los adquieren estos factores de la producción. ¿Para qué? Para poder elaborar los bienes y servicios, que es lo que hace la empresa. Coloca estos factores de producción en el sistema productivo. Pero como contraparte, le abona a las familias los salarios si el factor de la producción que está adquiriendo es el trabajo, los alquileres si el factor de la producción que está adquiriendo es la tierra, o bueno, ganancias si no fuera empleado. También podemos decir el interés si fuera el capital. Bien. Entonces, la línea negra, las familias reciben como contraparte de sus factores de producción, reciben las rentas, salario, alquiler, ganancia, interés, etc. Las empresas elaboran bienes y servicios que ofrecen en un mercado de bienes y servicios. De manera que los bienes y servicios, sigamos la línea roja, los venden en un mercado de bienes y servicios donde las familias, nuestros consumidores, los adquieren. Y como contraparte, abonan a las empresas por los bienes y servicios adquiridos un determinado monto de dinero. Entonces tenemos una corriente monetaria, llamémosle gasto para la familia, llamémosle ingresos para las empresas, que va en sentido contrario. Y en este circuito económico simple, otra limitación que tenemos, como no hay otro intercambio, solo son dos actores, solo tenemos dos mercados, todo el dinero que circula, digamos, todo lo que ingresa se gasta. Lo que reciben las familias como rentas por sus factores de la producción es lo que gastan en el mercado de bienes y servicios. Y todo lo que las empresas reciben del mercado de bienes y servicios por lo que han vendido es lo que abonan a modo de renta, salario, alquiler, capital, interés, etcétera, a las familias en el mercado de factores de producción. Es decir, es un circuito que está cerrado. Todo lo que ingresa se gasta. No hay ahorro y no hay inversión. En economía, recuerden esta frase, siempre la decimos, ahorro igual a inversión. El ahorro para la economía es aquel ahorro que se destina a la inversión. La inversión es la finalidad del ahorro. ¿Qué quiere decir? Que el dinero, digamos, aquel ahorro que no ingresa, ya sea al sistema financiero, le hace el sistema bancario, o ya sea al sistema productivo, o ya sea no se invierte en bienes de capital, ese dinero que se puede guardar en un cajón en la casa como una suerte de respaldo, no se contabiliza, sino que nosotros consideramos el ahorro como la inversión, igual a inversión. Bien, para la economía esto es así. Acá no hay ahorro y no hay inversión. No está el sector gobierno, ni está el sector financiero,
ni está el sector externo. Es un circuito cerrado, una comunidad con dos actores, donde el ingreso es igual al egreso. ¿Y para qué nos sirve? Y bueno, nos va a servir, y lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la demanda, nosotros vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con nuestro consumidor o con nuestro productor. Lo vamos a utilizar para analizar distintos puntos a lo largo de la materia. Tengan en cuenta cuáles son las limitaciones de este modelo. Opción de flecha. Listo. Profe, Sí. ¿Quién habla? una duda. Ignacio. Ignacio, una Sí. duda. Las flechas, los colores, ¿no tendrían que estar al revés? Eh, Porque, sí, están al revés. Ya lo voy a hacer corregir a ese tema. Sí, tiene usted razón, porque acá el rojo flujo de dinero y el negro flujo productivo. A ver, déjeme ver. Flujo productivo. Las familias colocan tierra, trabajo y capital y reciben el dinero. Sí, son al revés. Tenga en cuenta cómo se lo expliqué yo, porque yo le dije el rojo es el mercado de factores y el rojo allá va al mercado de bienes, son los bienes. Mientras que el negro es el flujo monetario. listo, gracias, profe. Un error de... Vamos a ocultar. Listo. Bueno, acá hay un resumen de lo que les estuve explicando. Los agentes económicos son las familias y las empresas. Las familias consumen bienes y servicios y ofrecen recursos. Las empresas son las unidades de producción y contratan trabajo para vender bienes y servicios. Se dan dos corrientes, como decíamos, una corriente de bienes y servicios, que en este caso de nuestra filmina es la roja, y una corriente de monetaria o de dinero, de flujo de dinero. Bien. Esto sería un ejemplo de qué ocurre con nuestro circuito económico simple si le agregamos, por ejemplo, el sector público, o sea, gobierno. Vamos a tener que tanto nuestras familias pagan impuestos, las empresas también pagan impuestos y reciben transferencias. Por ejemplo, las jubilaciones es un tipo de transferencia, algún tipo de subsidio. También las empresas pueden recibir transferencias por algún tipo de actividad en particular que desarrollen, en fin, dependerá de algún incentivo, por ejemplo, que el gobierno establezca para determinada actividad. Y acá tenemos la línea punteada y la línea entera o azul. Tenemos las familias, línea entera azul, no, son las que elaboran son las propietarias de los factores de producción que ofrecen en el mercado también interactúa con el sector gobierno, porque el sector gobierno, vamos a ver cómo interviene en los mercados. Puede, por ejemplo, controlar precios. Bien. En el caso del mercado de trabajo, el gobierno, a través de las paritarias, establece los valores de los salarios. En los salarios no se pueden, digamos, no hay una libertad para acordar salarios, sino que hay un mínimo que establece la normativa que dicta el gobierno y luego de ese mínimo sí se podrá pagar un poco más o no, pero el mínimo ese hay que respetarlo. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Eso implica también qué le ocurre a las empresas, que va a tener que fijar sus precios en función de sus costos. Y si sus costos hay un aumento salarial, va a haber la influencia de ese aumento. Por eso cuando estudiemos la demanda, vamos a ver que la demanda la ubicamos acá en nuestro consumidor, en nuestra familia, y la oferta la vamos a ubicar acá en nuestro productor, nuestro empresario. Bien, entonces acá tenemos con las líneas azules el mercado de bienes y servicios, que también paga impuestos por la actividad comercial y también puede recibir algún tipo
de transferencia o no del gobierno, entonces acá hay un feedback, ¿bien? Y la línea de puntos nos muestra la, digamos, corriente monetaria. Bueno, esta es la explicación. El Estado establece un marco jurídico. Siempre el Estado, cuando hablamos de marco jurídico, eh, en realidad es más profundo que el marco jurídico. El marco jurídico será la norma, sino que abarca, además de la ley, la norma implica la regulación, o sea, la adecuación a la situación de la ley a través de la regulación. Lo vamos a ver en el sector público. Por eso hablamos de marco jurídico, hablamos de normas. O el otro día, para simplificar, decíamos reglas de juego. No son solo leyes, son también todos los aspectos regulatorios. ¿Bien? Y todos los aspectos que hacen a esa actividad. Van a ver que también tiene que ver cómo es la competencia en cada actividad y cómo esa competencia se regula a través del Estado. El Estado regula el mercado porque puede fijar precios, regula la actividad productiva porque regula procedimientos, establece algunas limitaciones, lugares donde podrá hacer una actividad o tendrá que hacer otra, y también regula calidad, por ejemplo, del producto, características del producto. Si usted elabora alimentos, si usted elabora medicamentos, son productos que están muy regulados. Porque lo que hace a la salud y la seguridad del consumidor es parte de la obligación del gobierno el control de las mismas. Entonces, bueno, hablamos de los impuestos y las transferencias. Si nosotros, además del sector público, agregamos el sector financiero, vamos a ver cómo se complejiza este circuito económico. Tenemos el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores, las familias, las empresas, bien, el gobierno, que ya hemos hablado del impuesto, el gasto público, el trabajo, porque el gobierno también contrata, ¿eh? Entonces también allí también ofrece a las familias salarios, etc. Vamos a tener el mercado financiero donde las familias acá ahorran, entonces ese ahorro entra en el mercado financiero y se invierte en las empresas y después hay deudas, entonces tenemos un flujo económico de bienes, capital de la familia, que llega a las empresas y vuelve como corriente monetaria. Siempre la línea recta es un flujo de bienes y servicios y la línea punteada es una corriente monetaria. Vemos que se va complejizando. Y si ahora, bueno, acá lo vamos explicando, otorga créditos al sector financiero a través del dinero que tienen sus depósitos. Además, el sector financiero emite moneda. Esto de la emisión monetaria secundaria lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos el sector financiero. Nosotros tenemos, siempre recuérdenlo, dos formas de emisión. Una, la emisión primaria que realiza el Banco Central a través de la emisión de moneda físicamente, y otra es la actividad de intermediación que realizan los bancos, que nosotros denominamos emisión secundaria, y ya la vamos a ver en detalle, pero tiene más bien que ver con la oferta monetaria. La vamos a ver en macroeconomía, y siempre eso es pregunta de examen. Así que, de golpe, supongamos que ustedes, vamos a ir a la anterior, que ustedes van a explicar este circuito, tengan en cuenta que nosotros también le podemos preguntar ahí, ¿qué pasa el sector financiero con la moneda? O sea, si de golpe, y acá entra en juego el sector público, el sector público permite determinado nivel de emisión secundaria, ¿qué es lo que pasa si se incrementa, se disminuye? Todo eso tiene un impacto en nuestra empresa y tiene un impacto en nuestro consumidor. Vamos a complejizar más este circuito económico agregando el sector externo. Ya estamos en un circuito que también intercambia con otras unidades económicas, llamémosle así. Pueden ser regiones, pueden ser países, pueden ser sectores. Entonces tenemos
las empresas, las familias, el gobierno, el sector financiero que trabajaba con los ahorros y el sector extranjero que entra en juego la exportación, pero también inversiones extranjeras que van a aumentar el ahorro y que también implican que van a recibir como contraparte, por eso tienen estas flechas dobles, invierten, pero se llevan los beneficios de lo que invirtieron. Entonces entramos a complejizar este circuito económico. En general, nosotros siempre hacemos hincapié en el modelo simple, porque nos sirve mucho para explicar al nivel que damos economía. Pero sepan que cada uno de estos sectores que vamos a ver en macroeconomía también influyen en la parte micro y van generando una mayor complejidad. Bueno, del sector externo acá que explica, por ejemplo, vacaciones, exportaciones, importaciones, créditos a entes internacionales. Ojo, los créditos, la famosa deuda externa que ustedes escuchan hablar, no solamente son los gobiernos los que piden créditos internacionales, también las empresas, también las personas los podemos pedir, ¿no? Pero después se cumplen en la moneda extranjera. Hay relaciones comerciales. Nosotros producimos determinados bienes y vamos a ver cómo las ganancias son mayores cuando podemos abrir los mercados y podemos ofrecer nuestros bienes, sobre lo que somos muy eficientes para producir, a otras, a otros, en otros países. ¿Bien? Son las economías abiertas. Básicamente vamos a ver en qué consisten las interacciones en la economía. Los individuos, ¿qué van a buscar? ¿Qué busca cada uno de los individuos? Y busca sacar provecho en lo que va a elegir. Sacar provecho es maximizar algo, que lo vamos a ir viendo. En realidad somos completamente libres al tomar nuestras decisiones y no tanto, porque nuestras elecciones también están siendo influenciadas por las elecciones de los otros individuos o de los otros actores en nuestra economía. Y esto implica que hay interacciones entre agentes y cada uno va a buscar maximizar su utilidad, la utilidad de su elección. La utilidad de su elección para el consumidor es satisfacer mayor cantidad de necesidades. Por eso nosotros vamos a hablar de la función utilidad cuando estudiemos nuestro consumidor en la demanda. Mientras que lo que va a querer maximizar el productor o el empresario es beneficio, va a querer recibir más beneficio. Entonces, el empresario va a querer maximizar beneficios, el consumidor va a maximizar utilidad. ¿Qué es lo que nosotros consideramos, por eso dice principios, cuando nos encontramos en una economía donde ocurren estas interacciones en un mercado? Primero, que si existen los mercados es porque existen ganancias de mercado. Segundo, el segundo principio, que dice que los mercados tienden al equilibrio. Este principio del equilibrio de mercado lo vamos a profundizar cuando veamos, después de ver oferta-demanda, vemos mercado y lo vamos a terminar de entender lo que es el equilibrio de mercado. Pero básicamente se sostiene que entre la oferta y la demanda va a llegar un punto de equilibrio. Es decir, como cuando ustedes van a regatear el precio de algo en un mercado. Entonces, el productor dice que cuesta 100, pero usted le dice, yo puedo pagar 80, y pueden acordar que 90 sea el precio justo. Entonces, si 90 es el precio del equilibrio, ese mercado va a mantener ese precio mientras toda la situación se mantenga en igual condición, y ese sea el equilibrio. Los mercados tienden al equilibrio. Si el precio varía en más, el consumidor no lo va a querer adquirir. Y si el precio disminuyera, el productor no lo va a querer vender, lo va a copiar hasta que el precio alcance de nuevo el equilibrio. Ese es el concepto de equilibrio de mercado, y es un principio que existen ganancias de mercado y los mercados tienden al equilibrio. Además,
Los recursos se deben utilizar de manera eficiente. Si nosotros queremos maximizar nuestra utilidad o maximizar nuestros beneficios, es porque vamos a buscar el punto de mayor eficiencia. Y siempre vamos a tratar de utilizar los recursos eficientemente, porque siempre vamos a querer un poco más. Entonces vamos a llegar al punto de nuestra eficiencia. Los mercados nos van a llevar a esa eficiencia, dice el principio cuarto. Claro, porque si el mercado va a tender al equilibrio, ese punto de equilibrio del mercado es el punto en el que somos eficientes. Y la cuestión de las fallas del mercado, vamos a ver, cuando estudiemos fallas, cómo participa, cómo interviene el Estado para subsanar esas fallas. ¿Cuáles son las fallas del mercado? Las que ustedes más conocen es, por ejemplo, los monopolios o los oligopolios. Bien. En realidad, los vamos a analizar, pero en general, cuando nos encontramos con un monopolio, porque hay algunos monopolios que se producen porque de golpe todos los productores se unen y establecen un precio que suele ser en detrimento del consumidor. Pero hay cuestiones que naturalmente necesitan de esta forma del monopolio, como es por ejemplo el servicio público de agua potable. No podríamos tener distintas empresas brindando el agua potable cuando tendrían que estar rompiendo las veredas y haciendo obras de cañerías y plantas de tratamiento que son onerosas, son inversiones muy grandes y para tener ganancias es como que no se compensaría. Digamos, por la estructura del servicio, por el nivel de inversiones, hace necesario que ese servicio se otorgue a un único prestador, que es un servicio monopólico, pero hay una actividad de intervención del Estado de control y regulación de ese monopolio constante, porque si no, dejaría en manos de uno que coloque un precio que estaría en detrimento del consumidor que no puede, digamos, por la estructura de ese servicio, no puede contratar uno diferente. Bien, ahora va a describir cada uno de los que yo brevemente les di con ejemplo. Las ganancias del comercio. En los mercados hay ganancias. ¿Por qué? Bueno, primero hay una cuestión que se tiende a especializarse en aquello que nos da más beneficio. Cuando veamos en sector externo vemos las ventajas comparativas. En realidad, nosotros podemos hacer varias cosas, pero de todas las cosas que somos capaces de hacer, vamos a ir tendiendo a hacer aquellas, a concentrarnos, a especializarnos en aquellas donde podemos obtener mayor beneficio. Dividiendo tareas, la división de tareas nos ayuda a ser eficientes. Mientras que si quisiéramos hacer todo nosotros mismos, no seríamos tan eficientes. ¿Bien? De esta manera, con la división de tareas y la especialización, podemos tener mayor cantidad de bienes y mayor cantidad de servicios. Con los mismos recursos nos permitiría satisfacer más necesidades. Los mercados tienden al equilibrio porque el equilibrio es la situación donde los individuos no pueden hacer algo diferente. Los mercados no se encuentran en equilibrio perfecto, sino que van tendiendo al equilibrio. Siempre se habla de eso, porque en realidad también la situación es dinámica, no son situaciones estáticas. Por eso, si el equilibrio fuera perfecto, estaríamos en una situación ideal. En la realidad, se tiende a ese equilibrio, porque todos vamos a tender a aprovechar las ventajas, ¿bien? Y los precios van a ir variando hasta el punto que van alcanzando el equilibrio. Los recursos deben utilizarse eficientemente porque si la economía no es eficiente, no va a haber posibilidades de mejoras. Y siempre los recursos, la idea es que la asignación de los recursos sea de manera que aquel que le va a dar mejor uso, los va a utilizar más eficientemente, maximice la utilidad porque son escasos, porque así vamos a generar mayor cantidad de bienes. Y los mercados aprovechan al máximo los recursos, por eso nos van conduciendo hacia la eficiencia.
Y acá lo poco que dijimos de las fallas. Otras fallas de mercado son las externalidades. Las externalidades se refieren a aquellos efectos que no son buscados, no son parte del objetivo de esa actividad productiva, pero es algo que simplemente ocurrió. Por ejemplo, una fábrica, eh, vamos a poner como ejemplo, que elabora pinturas, y en esta elaboración de pinturas genera residuos que son eliminados a las aguas. Bien, en realidad buscamos elaborar la mejor pintura, pero se han generado residuos que tienen una externalidad negativa, que es la contaminación del agua. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer económicamente? Lo que en economía decimos internalizar externalidades, es decir, introducir en los costos esta externalidad negativa de contaminación y generar un tratamiento que le dé solución a costo de la empresa, por supuesto, porque es la que va a obtener las ganancias. Lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Este punto sobre globalización, redes e internet es un punto que nosotros agregamos porque muchos alumnos nos preguntaban, ¿qué ocurre con el tema de las redes, de la globalización, de la información? Lo que ocurre es que vamos a encontrar distintos tipos de redes, distintos actores y efectos que han llevado a cambios en el paradigma desde la economía tradicional a la fecha a través de esta situación que vivimos sobre todo con las redes y el acceso a la información. Es decir, la globalización se inicia desde el punto de vista de los mercados. La primera globalización en los 90 era la apertura de los mercados, ¿no? Y las empresas, que pueden ser empresas que tienen, que digamos que se desenvuelven o tienen sucursales en distintos países, entonces son globales. Y es propio de la sociedad del conocimiento y de este proceso de globalización económica, se van produciendo otro tipo de integraciones, ya no es solamente económica, sino que también es social, es cultural y en un, acá dice menor grado, pero yo diría como en un nivel superior llega a ser política. Por ejemplo, veamos algunas cuestiones de integración. Puede haber un convenio, un tratado de integración entre dos países donde haya intercambio de bienes y servicios, intercambio de algunas actividades de tipo culturales, y puede haber una integración regional, como puede ser el Mercosur, en el cual distintos países que lo integran delegan algunas cuestiones, por ejemplo, a una legislatura del Mercosur que nosotros tenemos, que regula sobre cuestiones como que puede ser el comercio entre los países, cuestiones ambientales, porque los problemas ambientales no terminan en un país y porque sea una frontera política dejan de ocurrir en el otro, sino que lo que hacemos acá impacta allá. Entonces, estos temas que nos interesan a todos son de alguna manera legislados por este nivel de legislatura que es propio de la integración y no de cada país, en lo que cada país es soberano. Otro ejemplo, algunos delitos que son internacionales y que por ende no pueden ser perseguidos por un país solamente. Por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, el contrabando, el narcotráfico, son algunos ejemplos de delitos internacionales que al interesar a todos los países de alguna manera van generando esa cooperación internacional. Y el grado máximo que podemos mencionar como ejemplo de una integración más política es el de la Unión Europea, que tiene además una moneda común. Y eso no, vamos a ver cuando veamos moneda,
que la moneda se relaciona con la soberanía, una delegación a una autoridad supranacional que elabore una moneda es un nivel de integración bastante importante. Además de tener tribunales y legislatura propia, ¿no? La Unión Europea. Bien. Las organizaciones que no tienen fronteras contribuyen a la cadena de valor con el apoyo de los sistemas de comunicación e intercambio de datos electrónicos. Hoy por hoy la mayoría de las organizaciones no tienen fronteras. Y ustedes me van a empezar a nombrar algunas que trabajan y que funcionan a nivel de la web, en la nube, famosa nube, que no tiene un lugar físico donde se encuentra, y que por ende no tiene una jurisdicción de un país que pueda establecer, digamos, normas de regulación. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación han facilitado a las organizaciones, ya sea sociales, ya sea económicas, como puede ser la empresarial, incluso los mismos gobiernos, a generar nuevas alianzas y redes. La información fluye, no es ya tan fácil evitar que la gente se entere. Si no, recuerden un ejemplo, por ejemplo, hace poco estaban los videos lo que pasaba en Cuba, y si podían manejar esa información, y no, por más que se maneje internamente, la gente utiliza las redes y a través de las redes la información llega al resto del mundo. Eso no ocurría 2 décadas atrás. Se permite la transformación de las personas en proveedores de información y generador de decisiones. Si usted tiene información, va a poder influir en las decisiones. Esta economía de tipo global nos da distintos niveles de interrelación y colabora mucho en un desarrollo local y regional con los sistemas de cooperación. Es decir, hay mucho más acceso a todo lo diferente. Antes usted tenía que viajar para poder traer determinado producto del exterior. Hoy lo compra por internet y llega a la puerta de su casa. Lo que quiere decir que hay una mayor cooperación. Esa podemos llamarle una cooperación de tipo económica, de tipo comercial, pero también hay cooperación social, cuando las personas tienen un problema, cuando se ha perdido alguna persona, y se activa a través de las redes, la información, en general todo el mundo se solidariza hasta que soluciona, le dan una solución, a lo mejor se encuentra la persona que se había extraviado, etc. Esto tiene una velocidad en este momento por la existencia de estas redes que hace 15 años atrás no estaba. En las externalidades de red, porque digamos, el que existe en la red también genera externalidades, efectos no buscados, pero ¿qué ocurre? Las externalidades o efectos no buscados pueden ser positivos o pueden ser negativos. Dice que los beneficios son mayores para cada usuario, son más bien positivas las externalidades de la red. En las externalidades tradicionales, los resultados no dependen de la conducta de los actores afectados. Es decir, acá aumenta la posibilidad de participación de actores y por ende aumenta la posibilidad de encontrar una solución a las cuestiones que se plantean. Bien. Acá habla de otro ejemplo, producción, distribución y consumo. Porque producir, distribuir, implica comercializar. Acá en vez de consumo yo pondría comercialización y luego consumo, ¿no? Son distintas cadenas. Bien, acá vamos a ver cómo estos mercados que van a vincular la producción, la distribución y el consumo colaboran en formación de economías de escala. Las economías de escala son aquellas que ustedes podrán conocer, por ejemplo, como precios minoristas y precios mayoristas. Si usted va al almacén de su barrio a comprar un kilo de pan, vamos a hacer una cuestión muy sencilla, va a tener un precio, porque, digamos,
la materia prima que tiene que comprar ese panadero para elaborar ese kilo de pan, y por el nivel de producción que tiene un nivel de costos superiores a, por ejemplo, el que puede generar alguien que va a comercializar en un mall ese mismo producto, porque allí la cantidad demandada es muy superior y por ende el nivel de producción es más alto y eso le permite poder comprar a mejor precio porque compra mayor cantidad. Le permite conformar economías de escala al comprar mayor cantidad. Y también interconectar por tecnología de información y comunicación. Yo puedo saber a quién le puedo comprar más barato que a quién y quién me lo va a entregar antes. Y esto es una cosa constante, lo que implica una competencia constante y un intercambio de innovación y tecnología. Sí, claro, habrá que estar en la tecnología necesaria para este intercambio de información. Y entonces poder entrelazarse en una red que le permita hacer mejores negocios es una buena inversión, porque la mejora en su producción le va a implicar muchos más beneficios. Los mercados financieros controlan las grandes corporaciones y orientan organizaciones multilaterales. Vamos a ver el sector externo, cómo se producen. Nosotros vemos, por ejemplo, la triangulación, pero triangulaciones entre 3 países, pero ahora son multi. Entonces, cómo entre todos los países se van realizando distintos niveles de intercambio de bienes y servicios. Entonces, habrá también bienes que para un país son finales, pero para otro son intermedios, le agrega más valor y se intercambia después con otro. Es decir, cada uno se va especializando en algo, lo vamos a ver en el sector externo, y cómo se pueden ir conformando estas redes de mercados que son multilaterales y ofrecen muchas ventajas económicas. La nueva economía es un concepto de economía que se basa en la información y el conocimiento como factores clave de productividad y producción. Es decir, en la economía tradicional dijimos que esta nueva economía planteaba la existencia de la tecnología o del factor que llamamos información que puede incrementar todo lo que nosotros producimos porque nos va a ayudar a ser más eficientes. Nunca la tecnología y la información nos lleva para atrás. Siempre es un factor que nos lleva para adelante. Nos lleva a mejorar, nos lleva a una mayor eficiencia económica. Entonces, un sistema económico global que se basa en la propiedad privada y los mercados abiertos, esta cuestión de la libre empresa le permite hacer negocios actualmente con la tecnología con mucha más rapidez y con mejores ganancias. Hay un capital muy importante y que ustedes tienen y que como tal deben valorar, que es el capital intelectual. Todo lo que ustedes conocen, todo lo que a lo largo del ejercicio de su profesión, el día que se reciban ingenieros van a tener como conocimiento y como experiencia, expertise, eso les da a ustedes un capital intelectual. Aprender a trabajar en equipo, aprender a presentar lo que uno sabe, es tan importante como tener el conocimiento. Además, eso ayuda a lo que ahora hablamos, que hablamos de innovación. Innovar es, con lo que tenemos, generar mejoras, generar nuevas ideas que nos permitan ir transformando esta realidad para un mayor desarrollo. Eso es lo que en eso nos ayuda bastante la globalización. Bien. Acá hablamos de un nuevo sector industrial y fíjense, en este sector industrial de conocimiento es un intangible muy importante. Y que es consecuencia del avance tecnológico y sobre todo del Internet, porque Internet nos permite este intercambio de información y de conocimiento. Hay nuevas formas de hacer negocios. Nosotros hoy estamos viviendo una de esas nuevas oportunidades de acción al realizar nuestras clases en forma virtual. Ustedes verán
que esto tiempo atrás no lo hacíamos, nosotros estábamos acostumbrados a la presencialidad, sin embargo ahora podemos, gracias a la tecnología, estar intercambiando ideas, estudiando, y algunos de ustedes pueden estar en otras provincias, en sus casas, pero esto nos permite esta oportunidad de brindar este servicio de educación de una forma accesible. Esto, esto es ser más competitivo. Ustedes lo van a vivir como ingenieros. Necesitan siempre ser competitivos. Y acá aparece la palabra clave que yo les mencioné antes, la innovación. Hay que innovar. Hay que innovar y hay que continuar. Todo es como más rápido ahora. Todo lo queremos más rápido. Parece que no podemos demorar nada. Mandamos un WhatsApp y decimos, bueno, que nos contesten ya. ¿Por qué no contestan? A lo mejor la gente está ocupada haciendo otra cosa, no pensamos eso. Pero ustedes fíjense, es una característica de estos tiempos. Y también es una cuestión de cómo se organiza el trabajo. Desde la pandemia y el incremento del trabajo online, lo que se observa es que todo tipo de gestión, hay como la gente está en su casa, pero dice, no, no es que estoy en mi casa y descanso, trabajaba menos cuando iba presencialmente. Claro, porque uno no se da cuenta y de golpe las exigencias son muchas más. Lo que me pasó a mí recién, que no lo podía manejar, empecé casi 25 minutos más tarde porque no podía darle solución a este tema. Y no porque no hubiera empezado a tiempo, sino porque simplemente a veces le ocurren estas cosas y si bien en general nos da mayor eficiencia, también tenemos algunas cuestiones que considerar. La calificación de la mano de obra y el nivel de educativo tiene que ser alto. Y esto me dirán ustedes una barrera para algunos. Y sí, sí, pero tenemos que poder manejar las herramientas y tenemos que tener el conocimiento necesario, la información para poder ser lo competitivo que nos exige la realidad. Esta nueva economía tiene distintas dimensiones a través de las cuales lo podemos definir. Dimensiones serían como características o aspectos a considerar. La dimensión macroeconómica, por ejemplo, habla de los 90 hasta el 2000, que implicó altos niveles de crecimiento sin inflación gracias a los índices en el crecimiento de la productividad. Hay una dimensión tecnológica, que es todo esto que estamos viviendo, la digitalización. Ya no tenemos los expedientes papel, ustedes ven que nosotros estamos pasando los libros digitales, estamos abandonando el papel, lo que es bueno, pero hay que acostumbrarse a manejar lo digital. Y gracias a Internet y las nuevas tecnologías, estamos comunicados rápidamente con el WhatsApp, con el mail, y tenemos una dinámica que nos permite innovar. Siempre ustedes mismos nos llevan a nosotros, voy a hablar de lo que hacemos nosotros en esta actividad educativa, a estar innovando, cómo podemos llegar a ustedes, los ejemplos que damos. Hay un claro proceso de innovación que la pandemia nos ha llevado a, se estaba gestando, pero se aceleró su gestación a través de la pandemia que nos toca vivir. Esto, por eso es que hablamos de la revolución tecnológica, un cambio de paradigma bastante profundo. Por eso hablamos también del cambio de era, lo habrán escuchado. Dimensión microeconómica, esto que repetía la primera parte, dimensión microeconómica y mercado de capital, aparecen nuevas empresas que crecen con los nuevos mercados. Hay nuevas empresas. Vamos a nombrar una no tan nueva, pero en los últimos tiempos, y propia de la tecnología, los mercados online, Mercado Libre, Amazon, son nuevas empresas. ¿Bien? Las mismas redes sociales son empresas relativamente nuevas en cuanto a lo que administran, tienen graves riesgos, financian nuevos mercados, y ustedes van a ver que así como de golpe repuntan, también pueden bajar. No. Hay una dimensión superior o meta económica, donde
información es el input, es decir, es nuestro capital. Antes la economía tradicional formaba parte del capital. Ahora decimos, es directamente el input, es lo que nosotros utilizamos para generar el nuevo producto. Es un intangible, no son los servicios tradicionales, no son bienes materiales, son un intangible. Por ejemplo, el mercado libre, en esta intermediación entre la oferta y la demanda, que se genera, es un servicio diferente y totalmente intangible. Y a medida que tengamos mayor información, porque las redes nos piden tanta información de nosotros y se manejan de esa manera información. A medida que tengamos mayor información, mejores decisiones tomaremos. Y hay una dimensión social que, bueno, que tiene que ver con los nuevos empleos, con los trabajadores, lo que decíamos. Hace falta un nivel educativo alto y hace falta una especialización constante, el aprendizaje de nuevas herramientas, el tema de cómo son los ingresos de los trabajadores, la estabilidad o lo que antiguamente se conocía como estabilidad, ya no es tan así. No hay problema el que se tenga que desconectar, la clase ya terminó, Josefina, no se haga problema y va a subir grabada. Éxitos, o que tengan que retirarse, no hay problema. Porque creo que esta es la última. Bueno, acá hay algunas cuestiones más que son datos de la sociedad de la información. Yo les voy a pasar unos videos también sobre este tema, les vamos a dejar los links, donde esto último es lo que a nosotros nos interesa, que este factor de la información se lo entiende cómo va interconectando los factores y nos da una mayor eficiencia y un mayor rendimiento. Faltas, hay nuevas necesidades, necesitamos medios tecnológicos, y si bien todo lo digital está a disposición de todos, a veces no es tan así, porque el capital humano ya dijimos que necesitaba ciertas características. Por eso se habla de marginalidad global, bueno, sí, son aspectos a tratar por los gobiernos. Pero Internet abre espacios, genera oportunidades y nos implica estar siempre capacitados. ¿Qué dice la nueva economía respecto del mercado? Esto es bastante interesante en el sentido que vamos a ver mercado de competencia perfecta y vamos a entender. Simplemente recuerden esta frase, lo vamos a ver en ese momento. Es un mercado, lo considero un mercado de competencia perfecta, porque tenemos muchos consumidores y muchos oferentes debatiendo, de manera que los precios van variando, los determina el mercado porque está en una nube, no hay una jurisdicción para que pueda regular esos precios, es el mercado de la inmediatez. Todo tiene que ver con todo, lo que estábamos hablando. Si ven este video, que es la nueva economía, que lo veremos próxima clase, y les voy a pasar también, dejar de compartir, que yo tengo esta clase sobre nueva economía grabada, pero son características generales que a ustedes les suele interesar. Por eso hemos agregado a este punto este tema. Es de actualidad. Podemos ver algunas cosas, cómo han cambiado las formas de trabajo, lo que estamos viviendo ahora, pero también han cambiado las organizaciones de las empresas. ¿Alguna duda? No, profe, por mi parte nada. Les agradezco mucho la espera, les pido mil disculpas por la demora hoy.